Hola amigos de YouTube, mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, que tuvieron el interés de ver este video. Y bueno, esperemos si también puedan revisar los otros videos que ya hemos subido al canal, uno acerca de bioquímica y el otro de biología celular, que por cierto también estaremos próximamente subiendo de estos temas también. El video que vamos a ver hoy, el tema que estaremos revisando es sobre farmacología. Vamos a estar subiendo más videos acerca de farma en estos días. El primer video que subimos y que vamos a ver hoy es antiinflamatorios no esteroideos. Va a constar de 3 partes. La primera parte introductoria, en la que vamos a ver un poco más acerca de fisiología, un recuerdo acerca de la misma. Después veremos como tal el grupo farmacológico de AINES y después las características individuales de cada fármaco. Así que, bueno, pues corresponde a la materia de farmacología clínica esta serie de videos. Después de ver AINES, pues introduciremos un poco acerca de opioides y después seguiremos con corticosteroides para terminar con este tipo de fármacos que están implicados como tal en pues la analgesia, entre otras cosas. Así que pues empezamos. ¿Cuál va a ser el temario para esta clase? Pues vamos a ver que en este primer video que vamos a hablar solamente de la fisiología a grandes rasgos para comprender el mecanismo de acción de estos fármacos. Debemos de recordar que cuando nosotros estemos estudiando farmacología, para poder comprender por qué tienen esos efectos, tanto los efectos farmacológicos que producen en el organismo, tanto como los efectos adversos, pues van a estar muy en relación con la fisiología. O sea, si nosotros comprendemos la fisiología humana, pues vamos a poder entender qué es lo que vamos a hacer también en la patología, porque también la debemos entender. Cuando es algo anormal, pues cómo vamos a cambiar nosotros el curso de esa enfermedad a través de los fármacos. Para poder entender esos temas, pues ustedes ya deberían de haber revisado todo lo que es lo correspondiente a pues definiciones, qué es farmacología, qué estudia, la farmacocinética, la farmacodinamia, todos esos temas, los receptores, dónde se encuentran, cómo se comportan los fármacos, son agonistas, antagonistas, agonista inverso, todo eso ya lo deberían de haber pues revisado para poder entrar ya a estos temas de lleno. Así que pues bueno, vamos a comenzar hablando de algo súper importante, que son los eicosanoides. Vamos a ver de qué manera, cuando nosotros empecemos a ver como tal la fisiología del dolor, de la inflamación y de cómo esto va a estar implicado en muchas enfermedades, pues comprenderemos el mecanismo de acción de estos fármacos. Así que lo primero que vamos a estar revisando es qué son estas moléculas, los eicosanoides. Aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos tres grupos de ácidos grasos, los cuales van a ser los que van a producirnos los eicosanoides. Los eicosanoides pues principalmente se comportan como hormonas. Estas hormonas pues van a estar o van a tener una función gracias a los receptores a los que se van a ligar, que son proteínas G. Y estas proteínas G son las que van a producir un efecto en las células posteriormente. Entonces, ¿qué son los eicosanoides? Pues básicamente son 3 los que pues se consideran, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y también los leucotrienos. Vamos a ver de qué manera se van a producir las vías bioquímicas. Aquí vamos a pasar un poco de bioquímica también para comprender pues de dónde vienen. Seguramente ya habrán escuchado que el dolor pues va a estar muy implicado con las prostaglandinas. Así que ya veremos por qué eso. Bueno, son 3 grupos y todos ellos son sintetizados a partir de
pues ácidos eicosanoicos. Todos estos tienen aproximadamente 20 carbohidratos, que es lo que significa eico, 20, y son ácidos grasos esenciales. Entonces, ¿cuáles son estos? Son el ácido graso linoleato, aquí lo podemos ver en la imagen, dihomo gamma linoleato. También tenemos el alfa linolenato y también, por supuesto, el araquidonato. Como podemos ver, los podemos obtener de la dieta, o en el caso del araquidonato, como vamos a ver más adelante, se obtiene ¿de dónde? De las células, de las membranas de las células. Entonces ese va a ser un paso muy importante para la síntesis de los productos que vamos a estar viendo, que son las prostaglandinas, los tromboxanos. Así que bueno, ¿de dónde vamos a obtener nosotros el araquidonato? Pues prácticamente desde la dieta. Pero, como ya lo dijimos, se obtienen de la posición 2 de los fosfolípidos de la membrana plasmática. Y eso va a ser gracias a una enzima que es la fosfolipasa A2, que es el sustrato para la síntesis de las prostaglandinas y de los tromboxanos, es decir, los prostanoides. Eso va a ser gracias a la vía de las ciclooxigenasas. Y después vamos a ver que la serie de los leucotrienos, junto con la vía de las, junto con las lipoxigenasas, a través de la vía de las lipoxinas, a través de la vía de las lipoxigenasas, pues van a ser los otros productos que vamos a obtener gracias a esta vía. Entonces, pasamos a la otra imagen. Entonces aquí tenemos lo que vamos a estar nosotros viendo en esta clase, que es lo que queremos revisar en primer lugar, es el ciclo del ácido araquidónico. El ciclo del ácido araquidónico, como podemos ver aquí en esta imagen, nos va a dar productos una vez que hayan sido formados a través de diferentes vías y diferentes enzimas, para obtener los productos finales, que son los que van a tener respuestas fisiológicas en el organismo, como son las prostaglandinas, que ya dijimos, los tromboxanos, los leucotrienos, junto con las lipoxinas. Entonces aquí, ¿cuáles son las que a mí me interesan? Principalmente las prostaglandinas. También los tromboxanos, obviamente, tienen una función ahí muy importante con las plaquetas, y también lo que son las, como tal, los leucotrienos en el sistema inmune, para que pueda ocurrir una respuesta inmune adecuada, y implicados también en la inflamación. Y este es el motivo del por qué nosotros usamos AINES, porque si nosotros logramos inhibir la síntesis de estas moléculas, y que no exista como tal los efectos fisiológicos de algunas de ellas, como por ejemplo en el dolor, la inflamación, una respuesta inmune para que pueda ocurrir como tal la misma, pues vamos a estar cambiando como tal el curso de la enfermedad, y también vamos a estar viendo cómo hay unos efectos o unas manifestaciones clínicas en los pacientes, para que pueda haber una mejoría. Porque también vamos a ver que hay enfermedades como tal que tienden a una inflamación ya más crónica, y que requiere tratamiento muy, muy específico. Y bueno, veremos cómo tanto AINES como corticoides como opioides ya entran ahí, dependiendo de qué enfermedad. Por ahora, lo que debemos nosotros entender es que a través del ciclo del ácido araquidónico vamos a obtener esos productos. En primer lugar, vamos a ver que cuando hay una ruptura de membranas, cuando hay un estímulo, ya sea por hormonas, principalmente por células del sistema inmune, va a dar la señal para que se obtengan el ácido araquidónico de la posición 2 de los fosfolípidos de la membrana de nuestras células, y comience así este ciclo del ácido araquidónico, y comience a hacer efectos fisiológicos en nuestro organismo, que lo vamos a ver a fondo, qué es lo que hacen las prostaglandinas, qué es lo que hacen los leucotrienos, etcétera, etcétera.
Así que empezamos con la primera vía. Y solamente para llamarles aquí la atención, aquí podemos ver como con la fosfolipasa A2 está interrumpida por qué grupo de fármacos, los glucocorticoides. Aquí ya vamos a ver como con los corticosteroides, que son un grupo de fármacos que se caracterizan por pues el colesterol como tal. Vamos a ver de qué manera estos fármacos tienen una mayor potencia antiinflamatoria que estos fármacos AINES. Y su mecanismo de acción en general, pues aquí podemos ver cómo la dexametasona, que es un glucocorticoide, actúa a nivel de la fosfolipasa 2. Y como dice aquí, el signo de menos, la inhibe. O sea, su mecanismo de acción principal, vamos a ver cuál es exactamente, pero sí, de manera muy general, pues inhibe a la fosfolipasa 2. Si nosotros inhibimos esta fosfolipasa 2, lo que estaríamos haciendo al final de cuentas es inhibiendo toda esta cascada de reacciones químicas y pues es más potente su efecto, pero estaríamos inhibiendo cada vez más, más vías, más productos, que vamos a ver que hay unos que tienen efecto fisiológico normal, otros que tienen efecto fisiológico solamente en la patología, y por ende pues vamos a tener como tal los efectos secundarios que son adversos. Y ese es el motivo del por qué unos tienen más efectos, unos no. Ya veremos por qué. Entonces los glucocorticoides son, en manera general, pues la corteza suprarrenal es la que los va a producir. Y nosotros pues hemos podido sintetizar algunos productos como como la dexametasona, la betametasona, etc. Después aquí podemos ver las dos enzimas que estábamos ya mencionando, las ciclooxigenasas, abreviadas como COX-1 y COX-2, así es como vamos a encontrar en los textos. Y podemos ver cómo son inhibidas por los AINES, aspirina, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, toda la familia de AINES los vamos a estar revisando, pero en general son inhibidores de las COX, de las ciclooxigenasas. Entonces vamos a ver cómo no me inhiben como tal lo que serían la vía de las lipoxigenasas, no me inhibiría tampoco la otra vía, esta de las mono. Bueno, esta vía, la que vemos aquí de la citocromo P450, no me estaría inhibiendo tampoco a estas enzimas. Por lo tanto, pues esta vía de las monooxigenasas pues no se va a ver afectada, tampoco esta vía de aquí, que podemos ver de las lipoxigenasas tampoco. Hay otros fármacos que sí intervienen a este nivel específico, como podemos ver aquí, el Sileutón, el MK886. También aquí más abajo en esta reacción podemos ver cómo hay estos antagonistas de los receptores de leucotrienos, el Montelukast, un fármaco muy que lo van a ver también mucho en el caso de los pacientes que tengan asma, van a ver de qué manera los leucotrienos tienen aquí un papel muy importante en la fisiopatología de la enfermedad del asma, y como tal vamos a estar administrando estos medicamentos también como parte de pues los fármacos que van a tener capacidad, entre muchas, pero una de ellas es la broncodilatación. Y bueno, veremos de qué manera pertenece a ese grupo de fármacos que se usan para tratar el asma. También lo vamos a revisar aquí, después, más adelante. Entonces, todo este ciclo del ácido clínico, vamos a ver de qué manera pues va a producir al final estas moléculas muy importantes. Otros fármacos que podemos ver aquí que inhiben a las COX, luego los glucocorticoides, y aquí vemos de nuevo a la dexametasona. Aquí también podemos ver otro grupo de fármacos que serían los inhibidores de la COX-2. Vamos a ver de qué manera los AINES se dividen en dos grupos. Un grupo que es selectivo de la COX, de la ciclooxigenasa 2, y otro que es no selectivo de la ciclooxigenasa 2, sino que inhiben a ambas, tanto la 1 como la 2. Entonces vamos a ver de qué manera eso también tiene efectos fisiológicos
muy importantes. Así que vamos a empezar con la primera vía, que es la vía de las ciclooxigenasas. Bueno, ¿dónde o cuál es la descripción que podemos dar acerca de las COX muy resumidamente? Pues que son enzimas microsomales. Estas enzimas microsomales tienen sitios activos que están indiferenciados, un sitio que es ciclooxigenasa y un sitio que es peroxidasa. Las que más se han estudiado más es la COX-1 y la COX-2. Estas dos enzimas son las que nos van a estar produciendo tanto prostaglandinas como los tromboxanos. También nos lo van a estar produciendo. Y vamos a ver de qué manera ocurren estas reacciones químicas en el organismo. Y bueno, aquí también vamos a mencionar un poco acerca de que hay varias series de prostanoides. Entonces aquí vamos a regresarnos a la primera, aquí en esta, para mencionar que hay varias series. Cuando nosotros hablamos de prostanoides nos referimos tanto a las prostaglandinas como los tromboxanos. Entonces vamos a ver que hay de la serie 1. Estos prostanoides de la serie 1 los obtenemos principalmente por el ácido diomo gamma linolénico, que me origina a estos. También va a originar a los leucotrinos de la serie 3 y también como tal a las prostaglandinas 1, a los tromboxanos 1 y a los leucotrinos A3. Leucotrinos 3. Después tenemos el ácido araquidónico. Este me va a originar los prostanoides de la serie 2. Como tal, me va a originar a la prostaciclina, a la prostaglandina E2 y a los tromboxanos A2. También a los leucotrinos de la serie 4, que son los leucotrinos 4, leucotrinos B4, a los ácidos HET y EET. Vamos a ver qué ocurre con estos productos. Después tenemos el ácido eicosapentaenoico, que origina los prostanoides de la serie 3 y a los leucotrinos de la serie 5. Entonces vamos a ver que los que a nosotros nos interesan son los productos del ácido araquidónico, principalmente prostaciclinas, prostaglandina E2, tromboxanos, y esos son los que vamos a estar revisando principalmente. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? En la síntesis de ambos, tanto tromboxanos, prostaglandinas, lo primero, y en las demás, las lipoxigenasas y las demás vías, como vemos aquí en este esquema, lo primero que va a ocurrir es que la fosfolipasa 2 nos va a originar el ácido araquidónico como tal. Eso va a ser el primer paso en estas vías. Una vez que se ha liberado por distintos estímulos el ácido araquidónico, debido a los receptores de membrana que están acoplados a proteínas G, nos van a producir la activación de estas fosfolipasas. Se eleva el calcio citosólico y así es como me la activa. Entonces, una vez que es liberado el ácido araquidónico, va a ser oxigenado inmediatamente, ya sea por la vía de las ciclooxigenasas o por la vía de las lipoxigenasas. En el caso de las vías de las lipoxigenasas, al final nosotros obtenemos prostaglandinas y tromboxanos. En la vía de las lipoxinas, de las lipoxigenasas, al final nosotros obtenemos leucotrinos, las lipoxinas y las epoxilinas. También por la vía del citocromo P450 monoxigenasa obtenemos a los ácidos EET y HET, que sería epoxi eicosa trienoicos, y a los ácidos hidroxi eicosa tetraenoicos, abreviados como HET. Entonces, esos serían los productos que estaremos obteniendo acerca de esta vía, pero no los vamos a revisar tan a fondo, solamente nos vamos a enfocar a las dos vías ciclooxigenasas, tromboxanos, prostaglandinas, y la vía de las lipoxigenasas como tal, en el caso de los leucotrinos, que son los que vamos a ver a fondo. Entonces, vamos a ver de qué manera, regresando a lo de las COX, hay una COX que es constitutiva, que siempre, o así es como se le ha llamado, y otra que es inducida. Entonces, ¿a qué nos referimos con que una es constitutiva y una es inducida?
Básicamente aquí una se encuentra siempre en nuestros tejidos, que es la COX-1. Normalmente tiene funciones fisiológicas en las cuales siempre va a estar actuando como tal. Entonces, por lo tanto, pues sus efectos fisiológicos van a ser principalmente la hemostasia, la citoprotección gástrica, mecanismos que tienen que ver con la regulación de nuestro tono vascular, del tono bronquial, la contracción también del útero, de nuestra función renal, de la agregación plaquetaria. Pero vamos a ver que la COX-2 es inducida. Esto quiere decir que se va a expresar, sus genes se van a expresar solamente cuando hay situaciones que son ya patológicas. Como tal, principalmente la inflamación es la que nos va a llevar a que se expresen y tengan también efectos en el organismo. Entonces son estas las que nosotros queremos inhibir cuando existan pues más que nada procesos inflamatorios, y por eso es que tienen estos efectos fisiológicos en el transcurso de la enfermedad estos fármacos, porque al final lo que nosotros queremos hacer es inhibir a esta COX para que no produzca como tal los síntomas. Entonces, sin embargo, vamos a ver que aunque la COX-2 es inducida, a su vez esta es constitutiva de algunos lugares muy específicos, como son el sistema nervioso central, como lo podemos ver aquí, en el riñón y en la próstata. Entonces aquí vamos a ver por qué existen también efectos cuando nosotros administramos fármacos que son selectivos de la COX-2, principalmente a nivel del riñón. Entonces eso también lo vamos a estar viendo. Aunque, pues obviamente si nosotros inhibimos la COX-2, estaremos inhibiendo las funciones fisiológicas normales. Y ahí por el cual hay también efectos pues secundarios como tal de estos fármacos de los AINES, que a largo plazo principalmente una reacción adversa, un efecto adverso es como tal la afectación a nivel gástrico, de la mucosa gástrica, y como tal pues tiende a generar úlceras gástricas. Hay personas que ocupan durante largo tiempo los AINES, entonces eso también es importante de mencionar. Ya lo hablaremos más a fondo más adelante. Entonces, ya dijimos que la COX-2 solamente va a tener una mayor expresión génica en procesos inflamatorios. También veremos que pues hay otros estímulos como tal las interleucinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa y otros mediadores y también hormonas, o cuando no hay sodio también se van a expresar más estas COX. ¿Cuáles son los productos de las COX? Entonces aquí ya empezamos a hablar acerca de las vías. Y aquí, bueno, tenemos esta tablita, vamos a verla. Vemos aquí COX-1 y COX-2, la inducida y la constitutiva. Se va a encontrar en el cromosoma 9 la COX-1 y en el cromosoma 1 la COX-2. ¿Dónde o en qué células la vamos a encontrar? Principalmente como integrantes de las proteínas de membrana en nuestro retículo endoplásmico y en la membrana nuclear. ¿Dónde vamos a encontrar como tal las COX-2? Como integrantes de proteínas en el retículo endoplásmico también y en la membrana nuclear también. ¿Dónde se va a distribuir la COX-1? En riñón, en el endotelio vascular, en las plaquetas, en la mucosa gástrica y en el intestino. ¿Dónde vamos a encontrar o en qué distribución de tejidos la COX-2? En el sistema nervioso central, en el riñón, en los ovarios, en las células epiteliales, sinoviales, como tal en los condrocitos, en los fibroblastos y en los macrófagos. Entonces de aquí podemos ver cómo hay más expresión en células del sistema inmune. Y por lo tanto, pues cuando ocurra un proceso inflamatorio se van a expresar en mayor cantidad las COX-2. Su cinética, su espectro de actividad, vemos cómo tiene un espectro de 2 a 4 veces, pero tiene más del doble la COX-2, de 10 a 20 veces. Vemos que los glucocorticoides no afectan la actividad de la COX-1, eso es importante, pero sí inhiben el efecto como tal de la COX-2. Bueno, las funciones biológicas, ¿cuáles son? Pues la protección de la mucosa gástrica, la hemodinamia renal, la función plaquetaria, entre otros. Y aquí
más que nada tiene que ver con el dolor, la inflamación, la artrosis, la reproducción. Vamos a ver cómo también estos fármacos se ocupan también para esto, en el caso de la ovulación, la hemodinamia renal y etcétera. La función enzimática, aquí podemos ver cómo sobre el ácido araquidónico nos va a generar estos endoperóxidos inestables, el PGG2, PGH2, y al final vamos a obtener prostaciclinas, prostaglandina E2, prostaglandina F, prostaglandina D, tromboxanos A2. Y esto va a depender de qué célula, porque vamos a ver que aunque se expresan estas enzimas en ciertos tipos de tejidos, nos van a producir ciertos productos dependiendo de la célula. Por otro lado, la vía enzimática es la misma para la COX-2. Eso no lo olviden. En el caso de los AINES, pues sí inhiben a la COX-1, los no selectivos y a la COX-2. ¿Cuáles pueden ser? La indometacina, el naproxeno, el diclofenaco, el ibuprofeno. Van a inhibir en grados diferentes, depende de qué fármaco sea, la COX-1 o la 2. Vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Y después veremos que los que sí son selectivos de la COX-2, vamos a ver cómo pueden ser, o son principalmente los COXIBs, como por ejemplo el celecoxib. Aquí podemos ver cómo no afectan a la actividad o apenas la influyen. Inhiben selectivamente a las COX, evitando trastornos gástricos y de sangrado, pero pueden desequilibrar el cociente de prostaciclinas, tromboxanos y antiprotrombótico. O sea, también ahí, como hay problemas ahí con la formación de trombos. En ese caso vamos a ver qué consecuencias puede tener. Entonces, ¿cuáles son los productos al final de la vía de la COX-2? Vamos a explicar ahora la vía. Una vez que obtenemos el ciclo del ácido araquidónico, la función endoperoxidasa de las COX nos va a producir una oxigenación en los carbonos 9 y 11, y el ácido araquidónico se va a obtener como que un ciclo, o sea, se va a ciclar y nos va a formar este producto, el PGG2. Después, por la misma enzima, nosotros vamos a obtener, o sea, por la misma ciclooxigenasa, pero ahora por el dominio peroxidasa, vamos a acoplarle un grupo hidroxilo en el carbono 15 y vamos a formar PGH2. Como podemos ver aquí, PGH2. Aquí este producto, dependiendo de a cuál vía o por cuál enzima y la vía que siga, vamos a obtener los productos. ¿Cuáles son estas enzimas? Si nosotros hacemos uso de la prostaglandina E2 sintetasa, nosotros vamos a obtener la prostaglandina E2. Si nosotros ingresamos a la vía de la prostaglandina D2 sintetasa, pues obtenemos la prostaglandina D2. Si nosotros usamos la prostaglandina F2 sintetasa, pues vamos a obtener la prostaglandina F2. Y después esta prostaglandina F2, como podemos ver aquí, se va a formar también por la actividad reductasa sobre la prostaglandina E2. Y vamos a obtener como tal este producto de la prostaglandina F2. Después, si actúa la prostaciclina sintetasa, obtenemos la prostaciclina. Aquí está la prostaciclina. Y después vamos a ver de qué manera con la tromboxano sintetasa nosotros obtenemos, una vez ya el metabolito activo, que es el tromboxano B2 en los tejidos. Entonces la tromboxano sintetasa nos va a producir el tromboxano A2, no tromboxano 2. Y esos son los productos que vamos a obtener: prostaglandina E2, prostaglandina D2, prostaglandina F2, prostaciclina y tromboxanos 2. Todos estos vamos a ver cuáles son sus efectos fisiológicos, que es lo que nos interesa saber, pero en general así es como ocurre la vía del ácido araquidónico. Nosotros obtenemos por la actividad de la ciclooxigenasa recordemos los dos sitios que tiene, un sitio ciclooxigenasa y otro sitio endoperoxidasa. Entonces nosotros a través de la parte ciclooxigenasa pues se cicla el ácido araquidónico y obtenemos como tal el PGG2. Después, por el dominio peroxidasa, nosotros obtenemos el PGH2. Y aquí ya dependiendo de qué enzima actúe,
nosotros vamos a obtener los productos. Aquí podemos ver cómo esta es una isomerasa, una reductasa, las sintetasas. Eso es a grandes rasgos cómo ocurre. La otra vía que nosotros vamos a revisar es la vía de las lipoxigenasas. Ya dijimos que con las lipoxigenasas obtenemos proteaginas, tromboxanos. Con las lipoxigenasas obtenemos leucotrienos, obtenemos las lipoxinas, también importantes, y los otros, el 5-HT, 5-HPET, dependiendo de si entra la vía de las monoxigenasas. Bueno, así que ahora revisamos la vía de las lipoxigenasas. ¿Qué son las lipoxigenasas? Igual como con las COX, son enzimas, pero estas son citosólicas. Estas enzimas lo que hacen es que van a incorporar un átomo de oxígeno al ácido araquidónico, de ahí su nombre, pues, lipoxigenasa. Las que se han descrito son la 5, la 12, la 15, pero la que nos va a formar los leucotrienos es la 5, esa es la que nosotros nos interesa en estos momentos, la 5, y esta se va a expresar principalmente en los leucocitos. Estos leucocitos, cuando ocurran las respuestas inflamatorias, nos van a producir estos productos leucotrienos. Después tenemos a las plaquetas, solamente nos expresan como tal a la 12 lipoxigenasa. Y en la piel, en los epitelios, nosotros tenemos la 15, la 12 y la ELOX13. Es importante mencionar que la lipoxigenasa 12, que se encuentra en el sistema nervioso central, es importante también para la analgesia. Entonces, por eso cuando nosotros damos fármacos que también actúan a nivel de esta vía, pues también van a producir estos efectos de analgesia. Así que bueno, vamos ahora a describir cómo ocurre esta vía de las lipoxigenasas. En primer lugar, lo que va a ocurrir es que cualquiera de las enzimas que actúen la 12, la 5, cualquiera, va a producir en primer lugar los ácidos 5-HPT o el 12-PT o el 15-HPT. Estos van a ser inestables y dependiendo de qué vía o qué vía no enzimática que sea hidroxilada, pues vamos a obtener los productos como tal. Entonces, para activar a la LOX, específicamente a la 5-LOX, nosotros requerimos de la proteína activadora de la membrana nuclear, que es la FLAP. Si se activa esta FLAP, nosotros vamos a poder producir como tal los productos finales. Entonces, la 5-lipoxigenasa, una vez activa, como podemos ver aquí en este esquema, ingresa una molécula de oxígeno al ácido araquidónico y obtenemos el 5-HPT. ¿Sí? Ese es el primer paso para formar como tal los leucotrienos. Después vamos a ver cómo una hidrolasa va a actuar y lo que nos va a producir es el leucotrieno B4. El leucotrieno B4. ¿Dónde está aquí en esta imagen? Aquí está. El leucotrieno B4. Esto es gracias a la acción de la hidrolasa. Después, bueno, para seguir más el esquema, primero el ácido araquidónico por la 5-lipoxigenasa ingresa el oxígeno, obtenemos 5-HPT. Después, por la misma enzima, la 5-lipoxigenasa, nos va a producir el leucotrieno A4. Esto es con la misma enzima de la 5-lipoxigenasa. Después, aquí ya entra la hidrolasa y nos forma el leucotrieno B4. Aquí ingresa una molécula de agua y nos forma el leucotrieno B4. Pero después, si actúa la leucotrieno C4 sintetasa, como podemos ver aquí, ingresa una molécula de glutatión. Una molécula de glutatión al leucotrieno A4 y nos forma el leucotrieno C4. Este leucotrieno C4 lo vamos a encontrar en los eosinófilos, en los monocitos y en los mastocitos. Después, si entran estas peroxidasas extracelulares que degraden este glutatión en esta molécula de leucotrieno C4, y como podemos ver aquí, sale o se libera una molécula de ácido glutámico,
nosotros obtenemos el glutatión D4. Entonces, del leucotrino C4 quitamos o se quita una molécula de ácido glutámico y de glutatión, y nosotros obtenemos el leucotrino D4. Después, si a este leucotrino D4 pierde un aminoácido que es la glicina, obtenemos como tal el leucotrino E4. ¿Sí? Entonces, repetimos de nuevo la guía. Tenemos el ácido araquidónico, ya sabemos los estímulos que requieren para que se libere, y la simpolipoxigenasa actúa. ¿Qué es lo que hace? Agrega una molécula de oxígeno al ácido araquidónico y nos forma el 5-HPT. Después la misma enzima quita una molécula de agua, como vemos aquí, y nos produce el leucotrino A4. Si hace reacción con una hidrolasa que ingresa de nuevo la molécula de agua, obtenemos leucotrino B4. Pero aquí, si hace o interactúa con una leucotrino C4, esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a... Esta leucotrino C4 sintetasa nos ingresa una molécula de glutatión a este leucotrino A4 y nos forma el leucotrino C4. Pero después, si se requiere, si estas peroxidasas extracelulares actúan a nivel del leucotrino C4 y se libera una molécula de ácido glutámico, nosotros obtenemos el leucotrino D4. Pero si se requiere y usamos una molécula o se pierde una molécula de glicina en el leucotrino D4, nosotros obtenemos el leucotrino E4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después con los otros productos que se generan a partir de esta vía? Bueno, de la 12-lipoxigenasa, como podemos ver aquí, obtenemos el producto que sería como tal a partir del leucotrino A4 y nos va a formar que la lipoxina, las lipoxinas. Y después en neutrófilos por la 15, la 2 y la 5 y también por epoxihidroxilasas, nosotros vamos a obtener las lipoxinas A4 y las lipoxinas B4. Entonces, en el caso de las plaquetas, el leucotrino A por la 12, lipoxigenasa nos va a formar las lipoxinas. En leucocitos, vamos a ver que la ciclooxigenasa 2, que es acetilada, y la 5-lipoxigenasa va a formar la 15-epi leucotrino A4 y la 15-epi leucotrino B4. Esas son también importantes. Aquí, como podemos ver, la 15-lipoxigenasa, las lipoxinas, por ejemplo la lipoxina A4. Aquí la 15-lipoxigenasa también nos produce este producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los productos finales de estas vías, las que nos interesan? Son los leucotrinos D4, los leucotrinos C4, los leucotrinos E4, las lipoxinas A4, la lipoxina B4, el 15-epi-LTA4 y el 15-LTB4. Así que bueno, aquí terminamos la primera parte, que es sobre el ciclo del ácido araquidónico. Así que ahora pasamos a la segunda parte del temario, que sería como tal la inflamación. Bueno, perdón, nos estamos adelantando muchísimo. Vamos a ver primero el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrinos. ¿Sí? Que esos son los efectos fisiológicos los que nos interesan para entender el mecanismo de acción de nuestros fármacos. En primer lugar, vamos a ver que estas moléculas, una vez que llegan a la sangre, es decir, las prostaglandinas, todas estas, una vez que llegan a sangre tienen que interactuar con sus receptores en los distintos tejidos. La interacción con estos, o esta interacción agonista con estos receptores, nos va a producir una respuesta fisiológica. Entonces, vamos a ver qué tipos de receptores hay para los prostanoides. Recordemos, prostaglandinas y tromboxanos. ¿Cuáles hay o cuáles son? Son el receptor que se llama DP, el receptor
EP, el receptor FP, el receptor IP y el receptor TP. El receptor DP tiene dos subtipos, el DP1 y el DP2. Y aquí es donde actúan las prostaglandinas D2. Es obvio que si se interactúa con el DP1 va a tener un efecto, si interactúa con el DP2 es otro efecto, dependiendo del tejido. El receptor EP tiene 4 subtipos y corresponde con la prostaglandina E2. El receptor FP con la prostaglandina F2 solamente tiene uno. El receptor IP también nada más tiene uno para la prostaciclina. Importante esta prostaciclina, vamos a ver por qué. Y el receptor TP para el tromboxano A2, también importante. Entonces vamos a ver que todos estos receptores son proteínas G. Son proteínas G y que van a tener una vía y van a producir sus efectos en las células. Así que bueno, vamos a ver los efectos que producen en esta tabla, en la cual está muy resumido. Pero pues aquí sí los invitamos a revisar toda la bibliografía en la que se acomodan todos estos efectos por sistemas, sistema cardiovascular, el sistema renal y en la hemodinamia, todo eso lo van a ver, dependiendo de qué bibliografía lo estén revisando, pero aquí en esta tabla muy resumida lo vamos a ver. Recordamos la prostaglandina D2 tiene dos subtipos, el DP1 y el DP2. Aquí podemos ver que uno es una proteína GS y la proteína es una GI. En el caso de la proteína GS nos va a aumentar el AMP cíclico y el otro el calcio. Recordemos que el calcio pues es importante. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde se va a distribuir? En los linfocitos T y en los eosinófilos. Ese es donde se va a distribuir principalmente en el músculo liso vascular, en las plaquetas, en el hígado, en el pulmón y en el útero. Y en el cerebro. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas que va a tener si activamos el DP1? Va a haber vasodilatación. Vamos a inhibir la agregación plaquetaria. Va también a haber una relajación del sueño y una relajación del músculo liso gastrointestinal y el uterino. En cambio, si se activa el DP2 por la prostaglandina D2, va a haber una contracción del músculo liso bronquial, se va a estimular el asma alérgica, esto es importante, y va a ser quimiotáctico, quimiotaxis. De la prostaglandina D2, habíamos dicho que hay 4 subtipos, del 1 al 4. Vemos aquí cómo actúan también a través de las proteínas G, Q, G alfa, GS, GI, GQ y GS también. Bueno, GS. ¿Cuál va a ser el segundo mensajero aquí? Vamos a ver que el IP3, el diacilglicerol, aumenta los niveles de calcio. ¿Dónde se va a distribuir? En muchos tejidos, como el aparato gastrointestinal, en el riñón y en el pulmón. ¿Qué es lo que va a ser su principal función de la prostaglandina E2? En la contracción del músculo liso bronquial y gastrointestinal. Va a inhibir la reabsorción de sodio y agua, es decir, natriuresis. Va a haber citroprotección de la mucosa gástrica, importante esta parte. Después, si actúa en el receptor EP2, que está acoplado a una proteína GS, aumenta los niveles de AMP cíclico y como tal se va a encontrar en el músculo liso vascular, en el pulmón, en la placenta, en el útero, en el aparato gastrointestinal, en el timo y en el vaso. ¿Qué va a producir? Aquí, vasodilatación. Entonces aquí vemos como hay una... bueno, aquí tienen la misma acción, vasodilatación, la prostaglandina D2, como aquí. La prostaglandina E2 también. Va a haber broncodilatación, relajación del músculo liso gastrointestinal, citoprotección de la mucosa gástrica e inhibición de la función de granulocitos y de mastocitos. ¿Sí? Después tenemos aquí el receptor subtipo EP3. Vemos que este puede estar acoplado a distintas proteínas G. Dependiendo de cuál actúe, una va a aumentar el AMP cíclico, otra va a disminuir el AMP cíclico, otra va a aumentar el IP3, el diacilglicerol y como tal el calcio. Este va a estar en muchos tejidos. ¿Y esta qué hace? Contrae el músculo liso gastrointestinal. Esto sí es
antagonista, como por ejemplo aquí, relajación del músculo liso, y está como tal también contracción. Uno se relaja y otro se contrae. Después, inhibición de la liberación de neurotransmisores del sistema nervioso autónomo e inhibición de la lipólisis. Aquí la prostaglandina 2 y ese uso de este receptor aumenta el AMP cíclico, se encuentra en el riñón, en el ilion, en el timo, en el vaso, en el pulmón, en el músculo lisovascular, en el parte gastrointestinal, en el útero, y que produce vasodilatación, citoprotección de la mucosa gástrica, inhibición de los linfocitos T, aumento del flujo sanguíneo renal, importante, y de la excreción de sodio, también importante. Entonces mantiene abierto el conducto arterioso, eso también es importante, vamos a ver por qué. Después aquí vemos a las prostaglandinas F2 alfa, que actúan a nivel de estos receptores, el FP, acoplado a la proteína GQ, al final aumenta el calcio. Se encuentra en los ovarios, en el intestino, en la próstata, en el vaso, en el testículo, en el timo, produce vasoconstricción, contracción del músculo liso, luteólisis, reducción de la presión intraocular. La prostaciclina, al final, aumenta los niveles de AMP cíclico, se encuentra mucho en el músculo lisovascular, en el pulmón, en el corazón y en el riñón. ¿Qué hace? Es el vasodilatador más potente, incluso más potente que la prostaglandina E2. Nosotros recordamos aquí la prostaglandina E2 también produce vasodilatación, como vemos aquí, vasodilatación. Y aquí este es el más potente de todos, la prostaciclina. Inhibe la agregación plaquetaria. Esto es importante, esta función que tiene. Aumenta la sensibilidad de los nervios sensoriales, es decir, la hiperalgesia, eso lo vamos a ver ahorita en las vías del dolor. También aumenta el flujo sanguíneo renal, por lo tanto también se va a producir más natriuresis. Y también aumenta la liberación de renina. Vamos a ver cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona también tiene sus funciones también en estos efectos de los fármacos. El tromboxano A2, por medio de este receptor y por una proteína GQ, aumenta los niveles de calcio, se encuentran plaquetas en el músculo lisovascular, en el riñón, en el corazón, en el pulmón, en el útero y el cerebro. Sus funciones son la agregación plaquetaria, la vasoconstricción y la broncoconstricción. Los leucotrienos, los B4, por su receptor BLT, también aumentan los niveles de calcio, se encuentran en los leucocitos y en el vaso. ¿Qué va a haber aquí? Va a haber desgranulación de leucocitos y la adhesión a la lesión, mayor actividad quimiotáctica y generación de superperóxidos en los polimorfonucleares. Los receptores de los leucotrienos, hay dos tipos, el cis-LT tipo 1 y el cis-LT tipo 2. El primero y el segundo tienen la vía de aumentar el IP3 y así el calcio, pero uno está acoplado a proteína G. Los dos son proteínas G, solamente que uno es proteína GA y otro es GQ. Sí. ¿Dónde se encuentran? El primero en leucocitos, en el pulmón, en el broncos, macrófagos, alveolares y en el vaso. El primero en el corazón, en el útero, en la placenta, y estos no se encuentran en el pulmón. Es por esto, bueno, aquí vemos que estos leucotrienos tienen la función de hacer broncoespasmo, mayor secreción de moco, mayor edema de las vías respiratorias y en el desarrollo del asma. Importante, vamos a ver cómo en el asma tiene todos estos síntomas, porque pues está activando prácticamente el sistema inmune contra antígenos, contra alergenos también, que pueden estar produciendo esa sintomatología. Entonces, cuando nosotros damos inhibidores de leucotrienos, como vimos los Montelukast, por ejemplo, vamos a tener cambios a nivel fisiológico a este nivel, en los receptores cis-LT1, que solamente se encuentran en el pulmón, pero también estos se encuentran en el corazón, en el útero y en la placenta, pero los cis-LT tipo 2. Y estos estimulan, o más bien tiene que ver con la estimulación del proceso de inflamación crónica. Entonces, por esto quedamos este tipo de fármacos en el asma, que lo vamos a estar viendo después más adelante.
Y aquí están, porque uno puede decir, bueno, cuáles unos tienen efectos, vasodilatación, vasoconstricción, etcétera, etcétera, pero cuáles son los que nos importan en la patología. Bueno, aquí esta tablita nos lo resume. Ácido araquidónico, ya dijimos de dónde viene. Estímulos que mantienen la hemostasia. Y aquí vemos estímulos inducidos por procesos patológicos. Ya habíamos dicho que hay una COX-1 que es constitutiva y una COX-2 que también es constitutiva, que se encuentra en el sistema nervioso central, en el riñón también. Y la COX-2 que es inducible, que esta es propiamente de patologías como procesos inflamatorios, lesión y isquemia, como dice aquí. Y vemos que principalmente estas COX-1 y COX-2 fisiológicas o constitutivas tienen que ver con la regulación de nuestro flujo sanguíneo, del equilibrio electrolítico y también de la citoprotección. Y aquí podemos ver cómo los AINES que son no selectivos, como la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, inhiben todas las inhiben. Pero los que son selectivos de las COX-2, pues actúan en estas, pero como vemos hay una COX-2 constitutiva, entonces vamos a tener también efectos ahí en ellas. Entonces, los prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos, ¿qué efecto tiene la COX-1? Bueno, si nos producen las prostaglandinas E2 y las prostaciclinas, nos va a tener el efecto fisiológico de la citoprotección. Recuerden esta tablita, la prostaciclina, aquí está, por medio de su receptor IP, y la proteína GS aumenta el nivel de AMP cíclico y es el vasodilatador más potente. Recordemos eso. Pero a nivel gastrointestinal, o sea, en este tejido, lo que nos va a producir es la citoprotección. Es decir, los niveles de ácido clorhídrico nos lo va a regular, disminuyéndolos, claro. Después en las plaquetas, los tromboxanos A2, ¿qué función tienen? La agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros estamos inhibiendo a la COX-1, que tiene efectos fisiológicos normales, no va a haber citoprotección y no va a haber agregación plaquetaria. Entonces, eso vamos a ver como el efecto antitrombótico y el efecto de poder producir una úlcera gastrointestinal es importante en los pacientes que pues tienen como tal o usan estos fármacos. En el riñón, importante, ¿qué es lo que hace la prostaglandina E2 y qué es lo que hace la prostaciclina? Nos aumentan el flujo sanguíneo, nos aumentan la diuresis y la natriuresis. Entonces vamos a ver cómo hay vasoconstricciones aquí a este nivel de las arterias renales y van a producir pues también efectos, vamos a ver cuáles. En la circulación también las prostaciclinas y vimos que su efecto es vasodilatador. Por otro lado, la COX-2, que es constitutiva en el riñón, también vemos que tienen esta función y en la circulación también. En la COX-2, que es inducible, los prostanoides, los principales son las prostaglandinas E2, en la artrosis, la artritis reumatoide, el cáncer de colon, y también vamos a ver que pues tiene efectos muy importantes en el cáncer, las prostaglandinas, y también es en otras enfermedades, tanto renales, cardiovasculares, etc. Entonces hay muchas investigaciones que se han hecho acerca de este tema y de qué manera influyen en la fisiopatología de estas enfermedades y cómo son blancos para una terapéutica más específica, como puede ser el cáncer de colon. Pero en este video pues no podemos nosotros entrar a esos temas. Entonces aquí podemos ver cómo los glucocorticoides afectan a la COX-2, como la dexametasona, y aquí los COX-CIVs, como celecoxib, como ya habíamos visto. Así que bueno, hasta aquí ya hemos visto la fisiología de las prostaglandinas. Ahora vamos a pasar a la otra parte de nuestro temario, que es la inflamación. Aquí en esta imagen resumimos toda esta respuesta que es parte del sistema, bueno, de la respuesta inmune. Vamos a ver de qué manera ocurre muy general
Y lo primero que ocurre es una lesión aquí en este epitelio. Y también vamos a ver cómo ingresan bacterias. Y lo primero que va a encontrarse es con estos inductores. Como vemos aquí, inductores. Estas señales inductoras, que pueden ser las heridas, las bacterias, que básicamente activan sensores. Entre ellos aquí podemos ver a los macrófagos, a las células presentadoras de antígeno. Y lo que va a ocurrir después es que se van a activar los sensores en estas células inflamatorias que están presentes en nuestra área dañada. Y esto va a producir o va a comenzar el proceso de la liberación de los mediadores. Aquí vemos que los mediadores pueden ser citocinas, pueden ser también proteasas, pueden ser también productos lipídicos, entre ellos los productos del ciclo del ácido araquidónico que ya vimos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos también, por la vía de las lipoxigenasas. Y todos esos productos pues son principalmente sintetizados por las células de nuestro sistema inmune. Después lo que va a ocurrir es que van a actuar modificando como tal a la vasculatura. Esas modificaciones en la vasculatura va a propiciar el reclutamiento de las plaquetas para poder pues que aquí haya una hemostasia correcta. Y también vamos a ver que van a haber se van a llamar más células del sistema inmune, como los leucocitos fagocíticos, ya pueden ser los neutrófilos, los cuales van a salir de los vasos sanguíneos y de esta manera van a también a eliminar como tal pues a los patógenos. Una vez que se han eliminado estos patógenos, va a comenzar el proceso de reparación del tejido, porque recordemos que en la respuesta inmune y en la inflamación, a su término, debe incluir una cicatrización, o sea, una reparación del tejido. En gran parte por los macrófagos de tipo M2 son los que se encargan de la reparación de ese tejido. Entonces aquí no vamos a hablar mucho acerca de eso, pero a grandes rasgos eso es lo que debe ocurrir en la inflamación a nivel fisiológico. Entonces, pues una vez que ya se resuelve la herida o el tejido dañado, pues se termina la inflamación y como tal ya no hay hiperalgesia, ya no hay alodinia, prácticamente ya no hay dolor. Pero vamos a ver que en las enfermedades que son de tipo inflamatorias agudas, crónicas, perdón, esta respuesta está alterada. Está alterada la respuesta inflamatoria, las células también están constantemente en este ciclo de todos estos procesos y no hay una correcta reparación tampoco. Entonces vamos a ver que hay afectaciones en los órganos, fibrosis y etcétera, todo eso. Entonces pues es por eso que se usan otro tipo de fármacos también. En general los AINES pues funcionan, pero pues ya en este caso una inhibición más directa de estos procesos es más que nada por, lo vamos a ver después, los corticosteroides, principalmente los glucocorticoides, porque recordemos que hay dos tipos, los glucocorticoides y los mineralcorticoides, pero principalmente glucocorticoides, dexametasona, betametasona, etc. Entonces, después la respuesta inmune adaptativa también aquí entra, o funciona también en lo que es la inflamación, porque lo que tiene que haber es pues una respuesta de memoria, o sea, tiene que haber memoria para cuando después vuelva a ingresar ese patógeno y la respuesta inmune sea más rápida y más efectiva, más directa. Eso lo va a hacer a través de los linfocitos B y los linfocitos T, que van a responder a estos antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos, como nuestras células dendríticas. Entonces, estos mecanismos de adaptación pueden funcionar ya sean por efectos citotóxicos directos o por la secreción de anticuerpos, como lo podemos ver aquí. Y aquí las células B, por ejemplo, que actúan a través de estos anticuerpos en estas
En estas células, estas mast cell, nos van a producir la desgranulación de sus productos, que son principalmente la histamina. Y también otros productos que van a modificar la vasculatura aquí, en este vaso sanguíneo, y van a favorecer la salida de las células del sistema inmune, como pueden ser los neutrófilos. Aquí recordemos que se expresan moléculas aquí para que puedan rodar, hacer el fenómeno de rodamiento, que son las selectinas. Y bueno, sea todo el proceso. Aquí lo que queremos enfatizar, no vamos a revisar tanto como la inflamación, es todo un tema. Solamente queremos enfatizar los mediadores. ¿Sí? Los mediadores que ya vimos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, que tienen efectos en los tejidos y se sintetizan por eso, porque hay una lesión en el tejido y una respuesta inmune y los producen las células del sistema inmune y como tal nos producen efectos en los tejidos. Entonces cuando nosotros damos un fármaco como un AINE, pues estamos modificando la enfermedad, prácticamente ese paso. Y vamos a ver cómo los glucocorticoides, que son los que más se ocupan en este sentido, con las infecciones que ya son enfermedades que son crónicas, vamos a ver cómo modulan mayormente esta función inmunológica. Entonces, mayores efectos adversos pueden haber. En cambio, con los AINES, aunque sí tenemos efectos adversos, y uno de los más, más marcados es el efecto a nivel gástrico. Así que bueno, pasamos a la siguiente parte del video. Y la última parte, que son las vías del dolor. Aquí también no nos vamos a meter tanto a hacer una revisión tan específica y tan detallada del dolor, porque también es todo un tema. Aquí solamente estamos revisando las vías que toman, las funciones de las moléculas, los neurotransmisores que van a actuar en el dolor, y esto para comprender pues cómo actúan, ¿no? O sea, los AINES al final, como sabemos, tienen los efectos analgésicos, los efectos antiinflamatorios y también los efectos antiplaquetarios, que son los que ya hemos visto aquí con los tromboxanos, que sintetizan, también tienen funciones ahí, y también antipirético. Eso también influyen en qué, en las prostaglandinas también. Entonces eso ya lo hemos revisado, y entonces ya nada más nos faltaría revisar esta parte, que sería la analgesia. Ese va a ser un tema que vamos a estar viendo posteriormente, porque también con glucocorticoides vamos a estar viendo específicamente la analgesia, y también con los opioides, pero actúan a distintos niveles. Entonces vamos a comenzar a definir principalmente, en primer lugar, qué es el dolor. Aquí, como ya sabemos, el dolor, pues todos lo hemos sentido, obviamente es una sensación que todos hemos tenido, pero para su estudio científico se le debe dar una definición, pero las definiciones que existen son son vagas, es difícil de definir, pero por ejemplo aquí tenemos una de la International Association for the Study of Pain. Esta asociación internacional que se dedica a estudiar el dolor, que es una asociación de científicos, o sea, tiene pues científicos que estudian como tal todo lo relacionado con el dolor, y lo ha definido como una experiencia sensorial y emocional que es desagradable y que va asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de tal daño. Entonces esta es la definición del dolor. Pero clínicamente, o sea, ya a nivel de los pacientes y de a nivel más fisiológico, se distingue el dolor de lo que es la nociocepción. Aquí este término de nociocepción, que la International Association for the Study of Pain la define como la actividad inconsciente que es desencadenada por un estímulo doloroso que se aplica a los receptores sensitivos. Entonces, por ahí vamos a empezar, por los receptores sensitivos. Pero antes vamos a hablar de la clasificación del dolor. Como tal, hay
hay básicamente dos tipos de dolor. Eso lo vamos a ver también después en semiología, pero ahorita, como les dije, va a ser un repaso muy general, no muy a fondo, solamente así lo más importante. ¿Y cómo clasificamos al dolor? Lo vamos a clasificar de dos tipos, uno que es el fisiológico y otro que es el patológico. Decimos fisiológico porque podemos nosotros sentir dolor por un estímulo que sea nocivo para nosotros, pero que va a tener un tiempo reducido, no mayor a 2 semanas, no mayor a una semana, en el que nos pasa, por ejemplo, una persona se golpea en un mueble, se golpea en cualquier cosa, y va a haber una respuesta de dolor, sí, pero se va a modular, o sea, no va a tener tanto tiempo de acción. Pero en el dolor patológico, que es crónico, ahí sí va a haber va a tener una mayor duración, mayor a 2 semanas, mayor a una semana, y va a ser de dos tipos, o puede ser de dos tipos. Un dolor de tipo inflamatorio, que el dolor inflamatorio siempre es patológico, aunque también puede haber inflamación en el primer tipo de dolor, pero esta inflamación se va a extender en el tiempo y como tal pues va a producir síntomas dependiendo del lugar donde esté ocurriendo estos mecanismos del dolor. Y otro tipo de dolor que tenemos aquí es el dolor neuropático. Aquí se pone o usamos mucho el ejemplo de lo que ocurre con la diabetes. Con la diabetes, una de las complicaciones que hay muy característica o que ocurre muchas veces es tanto el pie diabético como las alteraciones a nivel de los ojos, las retinopatías. Y también las neuropatías, en las cuales pues literal la fisiopatología de la enfermedad lleva a afectar a los nervios y como tal va a producir dolor. Entonces, así es como se ha clasificado el dolor en el fisiológico y en el dolor patológico. Hay muchas clasificaciones de dolor también. Esta solamente es una, pero hay muchas clasificaciones del dolor. Así que bueno, ahora pasamos aquí, esta imagen ya la habíamos visto, pero ahora ya más específica pues con el sistema nervioso. Aquí podemos ver cómo hay una lesión aquí en el tejido, aquí en estas células epiteliales, aquí en el tejido hay una lesión. Y lo primero que se va a sintetizar gracias a esta lesión de estas células del epitelio, que son bradicinina, la 5-hidroxitriptamina, también conocida como serotonina, la prostaglandina, las prostaglandinas ya vimos de dónde vienen, el potasio también, porque pues cuando se rompen las células, recordemos que el potasio se encuentra en grandes cantidades intracelulares, se rompen y salen hacia el espacio extracelular. Y también aquí en las células cebadas, que estas células cebadas, como se llaman, los mastocitos. Los mastocitos que nos liberan histamina. ¿Qué es lo que van a hacer todas estas sustancias? Van a sensibilizarme a los nocioceptores. Aquí debemos recordar que estos nocioceptores, pues tenemos los nocioceptores mecánicos, los térmicos, etcétera, etcétera, pero aquí solamente mencionamos que estos nocioceptores son estimulados por estas sustancias, son sensibilizados, disminuyen sus potenciales de acción, bueno, sus potenciales de membrana disminuyen para que pues sean más propensos a la despolarización, sería el potencial de acción, y actúen a nivel de los ganglios, aquí en los ganglios de la raíz dorsal, de la médula espinal. Aquí debemos recordar que esto ya es sistema nervioso central, y a través de estas astas dorsales se hacen sinapsis de estas neuronas, y después van a ingresar a una vía. ¿Cuál vía? La vía ascendente del dolor, que va a terminar ¿dónde? En la corteza cerebral. Ahí en la corteza cerebral, dependiendo de qué parte de la corteza estemos nosotros estimulando, o el estímulo del que provenga de qué parte de la corteza cerebral, nos va a producir una respuesta específica. Y aquí entra, para resumirlo y decirlo así rápidamente, el dolor que es localizado o dolor somático, y el dolor que es no localizado o
que también tiene la característica de irradiarse. ¿Esto por qué? Eso ya tiene que ver con la embriología, ya tiene que ver con el desarrollo del organismo, del cuerpo humano, porque hay el dolor somático tiene que ver principalmente con estructuras como el músculo estriado, o las articulaciones también, por ejemplo los brazos, las piernas, las manos. Todo esto tiene más que nada un dolor que es muy localizado. Si una persona tiene un dolor en un brazo, lo va a poder localizar específicamente, o sea, donde nos diga que siente dolor en la parte de una extremidad, por ejemplo, ahí no tenemos nosotros por qué pensar si es irradiado o no, que puede ocurrir, pero no. ¿Por qué? Por el origen embriológico de los somitas. Los somitas arrastran su inervación o sus nervios específicos. Por eso, dependiendo de dónde sea el dolor de la extremidad, nosotros sabremos específicamente qué es lo que está afectado. Si es el nervio radial, si es el nervio mediano, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que se puede llegar al diagnóstico anatómico fácilmente en ese sentido. Pero se complica más cuando hablamos del dolor que es más referido, el dolor que es más visceral, porque ahí las vísceras, por su desarrollo embriológico, tiende a arrastrar varios tipos de nervios, y también cuando entra a la médula espinal hace sinapsis y como que los nervios se entrecruzan, se hace ahí como, para que entiendan, los cables, por así decirlo, de esos nervios están desorganizados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el estímulo a alguno de estos nervios, el cerebro lo interpreta mal y no sabe de dónde le está llegando. Entonces es por esto que cuando hay dolor en alguna víscera es complicado decir cuál es, aunque el paciente nos diga, pues es que me duele en esta región, pero puede ser que ese dolor sea referido, o sea, puede ser que ese dolor sea de otra parte. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero uno de ellos puede ser los intestinos o el corazón. Muchas personas que tienen dolor pues en el área del tórax, dolor precordial, es difícil saber si realmente es un dolor precordial o es el dolor de otra parte del cuerpo. Entonces, cuando por ejemplo hay dolor en el corazón, ya sea por un infarto agudo de miocardio, empieza con pues un pródromo en el que hay dolor, por ejemplo, en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Por la inervación. Eso ya tiene que ver con la embriología, pero básicamente es por eso. Entonces, básicamente lo que ocurre es la sensibilización de estos nocioceptores potenciales de acción que me estimulan a mi vía, que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de dolor: un dolor clínico, un dolor nocioceptivo, y que estas vías van a estar transmitidas por diferentes tipos de fibras de estos nocioceptores. Por distintos tipos de fibras. Tenemos las fibras de tipo A delta y las de tipo C, que me conducen primero los estímulos térmicos, los estímulos químicos y los estímulos mecánicos, pero de tipo intenso. ¿Y qué sensación me van a producir? ¿O qué sensación me van a llevar hacia el sistema nervioso central? El dolor agudo.